Bueno, como habíamos prometido, aquí estamos ya, vamos a charlar un ratito con Gustavo Bartolomé. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Buen día, Carlitos, buen día a la audiencia de FM Identidad. Se puede decir buen día, sí, siempre. Que sale el sol y que uno está vivo, No, podemos decir buen día, ¿no? y cuando es el preludio esta mañana de un día de lucha como va a ser hoy, Tremendo. es un mejor día todavía. Es un mejor día todavía, porque el producto de lo que somos todos nosotros está basado en la lucha. Si vos no luchás, si vos te entregás, si vos vas para donde va el viento, y seguramente Sí. no te va a acompañar la suerte, si es que la suerte te tiene que acompañar. Todo es producto de lucha, todo es producto de lucha. Entonces, lo que hay que fijar, sí hay que tener en claro cuáles son los objetivos por los cuales se lucha. El objetivo de hoy es importantísimo, es fundamental. Es fundamental porque el orgullo de nuestro país, el orgullo argentino, está basado en la educación de su pueblo. Sí, sí. Y esto no es de ahora, esto no es de hace unos años, esto viene prácticamente desde los albores de la patria. Y nuestros héroes que primero lucharon para tener una patria libre, para obtener la independencia, posteriormente los que siguieron sus pasos, la pregunta que se hacían es ¿qué se puede hacer para mejorar esto que tenemos? Claro. Teníamos un gran territorio, una escasa población, y entonces pensaron en invitar a la inmigración, a una inmigración abierta, de gente con capacidad y conocimientos laborales, y es así que desde Europa vinieron esas grandes andanadas de italianos, de españoles, Ese crisol de raza. ese crisol de raza, suizos, alemanes, polacos, checoslovacos, o sea, y que de acuerdo a las características de su lugar de origen iban siendo instalados para que aprovecharan lo mejor de la geografía, de la naturaleza que brindaba la Argentina, que casualmente reúne todos los escenarios geográficos del planeta en un solo país. Entonces, bueno, cada uno seguía haciendo lo que hacía en su país natal, en su lugar de origen natal, y lo seguía haciendo acá en la Argentina con conocimientos. Y eso fue uno de los puntales, o de los puntapiés iniciales de la gran expansión que después tuvo nuestro país. No contentos con esto, también tenemos que hablar, obviamente, de la educación, porque había que crear un gen nacional, había que crear una identidad nacional, porque claro, si dejamos en libertad todos los que venían, cada cual rendía su culto y su cultura. Iba a ser una ensalada rusa. Claro, y se corre el riesgo también después de la separación, de la división del país, claro, porque se generan así como islas culturales y se corre el riesgo. Entonces, la generación del 80, que es una generación muy controvertida porque tiene tantas cosas positivas como negativas, pero que yo creo que las que más tiene son positivas. ¿Y quiénes conformaron la generación del 80? Bartolomé Mitre, nuestro Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. Todos ellos hombres de letras. Todos, Sarmiento y Avellaneda, fueron educadores, presidentes, incluso directores de la Universidad de Buenos Aires. Y en ese pensamiento de unificar la cultura para darle una identidad a nuestro país, tiene lugar la creación de la educación pública. ¿Y quién la promueve? Nada más y nada menos que el general Julio Argentino Roca, o sea, de quien tenemos por ahí alguna. Es muy controvertido, es una figura muy controversial. Cuando vos me plantás eso, y yo me pongo a pensar la poca falta del conocimiento de la historia que tiene nuestro presidente, ¿no? Porque él levanta la bandera de Roca, levanta la bandera, y él dice que el que vino a ideologizar la educación fue el peronismo.
Bueno, son eslogans para conseguir apoyo nada más, es decir, para despertar en aquellos que sufren de antiperonismo, despertar entonces el apoyo en esa persona. Bueno, Julio Argentino Roca, en esta creación, en este despertar educativo fuerte, con fuerte identidad nacional, llega a pelearse con la Iglesia a tal punto que expulsa al nuncio apostólico. Es decir, se la jugaban en grande. No andaban con chiquitas, no andaban con chiquitas. ¿Por qué? Porque, claro, la Iglesia no quería perder la herramienta educativa, porque eran casi todas escuelas con formación religiosa. Claro. Entonces, lo que se proponía, o lo que proponía la generación del 80, que venía imbuida un poco de los pensamientos europeos, era laica y gratuita. Claro. Entonces, ahí es donde tiene una gran discusión con el clero y llega al punto de expulsar al nuncio apostólico, es decir, al primado argentino, a expulsarlo para lograr el cometido de crear una cultura, una educación, un sistema educativo que fuera laico y gratuito. Esto fue grandioso, esto no podemos dejar de reconocerlo, más allá después de la manera en que se manejó Roca, con la cuestión aborigen, con las cuestiones de los límites interiores que teníamos. Tampoco le tembló el pulso. Tampoco tembló el pulso. Son momentos históricos que hay que, para discutirlos, para debatirlos, hay que tratar de ubicarse también en la época. Claro, el contexto. En el contexto. O sea, estamos hablando de épocas en el que todavía había una fuerte discusión, había una fuerte pulseada con determinados grupos de habitantes de nuestra, previos a la llegada del español de nuestro territorio. Entonces por ahí esa es una discusión para otro momento. Pero creo que lo relevante acá es la creación del sistema educativo del cual todavía la Argentina hoy sigue gozando y hasta hace 3 meses seguía en franco crecimiento y con total apoyo. ¿Para qué? Y para que el hijo de nuestros trabajadores, de los obreros, de los empleados, pudiera tener su oportunidad de acceder a un título profesional. Y eso se llama movilidad ascendente, movilidad social ascendente, que era el famoso pensamiento de aquellos inmigrantes que venían y que todo lo que habían sufrido en su país de origen, guerras permanentes, pobreza, pero a niveles... El bisabuelo de mis hijos, te lo comentaba muy pocas veces. ¿Tu papá? No, era el bisabuelo de mi ex esposa. O sea, el abuelo de mi ex esposa. En muy pocas oportunidades, porque era un hombre muy parco, muy silencioso. Él había venido de España y lo mandaban todo el día a cuidar ovejas al cerro, a las sierras, con una galleta en el bolsillo, con un pan redondo, era una especie de pan... su comida. Era su comida para todo el día y desde que clareaba hasta que oscurecía a cuidar las ovejas, o sea, a bollerear. Y él realmente tenía muchas condiciones para el estudio, era muy curioso y quería estudiar y no lo dejaban. Cuando viene a la Argentina le brinda la posibilidad de poder estudiar y llegó a ser enfermero acá en el hospital municipal y que creo que fue el primer enfermero, tuvo su reconocimiento en su momento, bueno, falleció hace ya muchísimos años. Sí. Y realmente siempre fue un agradecido a la Argentina que le brindó la posibilidad, que en su país de origen no la tuvo, y criado con una dureza familiar que, bueno, propio de aquellos tiempos. Entonces eso fue lo que se logró con esta decisión de Julio Argentino Roca, de la libertad, de la educación laica y pública. Y creo, porque eran gente que iluminada, o sea, gente que tenía un conocimiento muy claro, un pensamiento muy claro, que ellos sabían que esto también iba a ser la base de la democracia. Y que con el tiempo, como producto de la educación,
Cuando sucede esto, solamente 1 de cada 10 habitantes de nuestro país leía. 1 de cada 10. En 15 años, eso se achicó a 2 de cada 3 habitantes. Fantástico. Pero fue mágico, fue realmente mágico, porque la gente entendió que la lectura era ya le generaba una oportunidad distinta en la vida, para todas las cosas, porque el saber leer y tener una profesión no solamente te da una herramienta de trabajo, también te da la capacidad del diálogo, la capacidad de entender determinadas cosas, te abre la cabeza, así hablando un poco en criollo. Sí, sí. Entonces lo entendió, y lo entendió perfectamente aquel que no tenía nada, que no sabía leer ni escribir. A veces hoy parece que nos cuesta entender esto, a gente que tenemos primario, secundario y hasta terciario, y hasta algunos universitarios también, que están defendiendo medidas como la que está imponiendo Milei con el desfinanciamiento de la educación pública. Parece mentira que hoy gente con capacidad de pensamiento puede apoyar semejante disparate. Sí, y que digan, no, hay que investigarlos, porque lo que hacen para destruir algo es sembrar un manto de dudas, ensuciar, de sospecha. Ensuciar. Entonces dice, sí, no, porque la plata que gasta es un ente autárquico. Si alguien me dice de que ha habido en algún momento una denuncia sobre la Universidad de Buenos Aires acerca del mal uso de sus recursos, que lo diga. Pero estos hijos de una gran perra, siembran sospecha. Entonces el antiperonista, el antipopular, el antisocial, que quiere creer todo lo que le digan que trabe lo generado a nivel popular, lo cree y lo toma. Y la verdad que en las redes sociales me canso de tomarles el pelo por su alto grado de idiotez, porque esto es idiotez pero con maldad, porque provocar el desfinanciamiento de la educación pública es quitarle el único recurso que puede llevar a que el hijo de un obrero, de un empleo municipal, de un cartero, de miles y millones de personas, puedan tener acceso a una profesión digna y a crecer social y económicamente. Entonces, si vos privás a una persona de eso, y es que estás volviendo a momentos previos al 1900, o sea, estás sufriendo un retroceso monstruoso. Perdóname que te corte, ya nosotros vivimos, porque más o menos somos de la misma edad, en la época de la dictadura también quiso hacer lo mismo, pero no fue tan al extremo como esto, porque este la quiere cerrar, las quiere terminar. Tal cual. Anoche, en ese discurso ridículo que escuchamos, mentiroso, porque ese déficit cero que está buscando es lo más mentiroso que existe, porque no está pagando, y negó el uso de la licuadora. Y la licuadora es lo que más utilizó. Si bien utilizó la motosierra, la licuadora es lo más grave que utilizó, porque licuó los salarios, licuó las jubilaciones, licuó las pensiones. Es decir, rompió todo el círculo virtuoso del capitalismo. Es decir, que la gente tenga dinero en el bolsillo para poder acceder a las distintas necesidades y que esas necesidades se convierten en mano de obra. Claro, ese es el fin del capitalismo. Entonces, este anarco libertario payaso realmente no sabemos a dónde apunta con su escuela austríaca de la economía, pero sí tenemos en claro que lo que está haciendo es destruyendo todo lo que toca. Donde posa la mirada lo destruye. Y creo que eso habla también de un estado emocional del hombre, que hay una psicopatía muy profunda que es aprovechada para esos 4 vivos de siempre que tenemos enquistados dentro del país y que lo utilizan para apoderarse de las riquezas que tiene nuestro país, de las empresas estratégicas, para apoderarse de todo eso y seguir siendo ellos, sus hijos y sus nietos, los dueños del país como lo han sido hasta ahora. Esperemos que nuestra dirigencia política, porque nosotros desde la militancia, Carlitos, hacemos lo que podemos. O sea, yo lo puedo
tener una charla con vos, exponer mediante un micrófono que yo nunca termino de agradecer, como vos ponés, como María Luján, como algunas distintas radios de Bragado también, de poder exponer nuestro pensamiento para que generemos un pensamiento reflexivo acerca de lo que vemos bien, lo que vemos mal. Podrán coincidir en algunas cosas o no. Sabemos que lo que se hizo también es mejorable. Sabemos que el gobierno anterior cometió errores. ¿Quién no comete errores? Entonces, pero discutámoslo, pero no destruyendo. Estos son horrores. Estos son horrores. Esto es un cuento perverso del que seguramente vamos a hacer historia, pero una historia nefasta. Esto en los libros de historias del futuro va a ser el momento más nefasto de la República Argentina junto con la dictadura del 76. Esto va a ser tan nefasto como la dictadura del 76. Yo digo, y decía recién también, sin entrar por ahí, no quería entrar mucho en la parte ideológica para no encaminar, pero todo es una lucha ideológica. Estas decisiones son políticas, Carlito. El de financiamiento de la educación pública es una medida política. Ayer un farmacéutico conocido de Bragado me pone en la invitación, sí, yo voy, pero si no se politiza. Amigo, y sabes una cosa, y después lo veo manifestándose en contra, porque también este gobierno quiere poner la venta libre de los remedios en cualquier lado. Y entonces, claro, obviamente... Eso no es político. Ese no es político. Claro. Ahí sí se puede salir a criticar una decisión política. Por eso te digo que hay gente, profesionales, de cuya capacidad de pensamiento y reflexión a veces me generan dudas. ¿No han colonizado la mente, Gustavo? Sí, obviamente. Es lo peor que nos puede pasar. Y sí, pero bueno, lo que pasa es que para englobar, digo, desde el peronismo, pero englobando todas las corrientes con las que se generan frentes y todo eso. Lo que sea popular y nacional. Todo lo que sea popular y nacional. Listo, ahí lo dejamos ahí mejor. Son frenos, son fronteras, son límites que le ponemos a aquellos que tienen ambiciones desmedidas, aquellos que venden el país por 30 monedas, que no tienen identidad nacional, que ellos se consideran ciudadanos del mundo, por lo tanto la Argentina es como si fuera el patio trasero de su casa, que no le importa qué es lo que... Para nada, sí. Lo único que le importa es de qué manera pueden exprimirlo económicamente. Entonces, por eso, Carlitos, el sentir nacional y popular le pone freno a la ambición desmedida de esos tipos o de esos grupos económicos, y por eso el bombardeo es permanente. Y son los dueños de los grandes medios de comunicación que conforman un ideario ideológico que entra en algunas cabezas que realmente por ahí tendrían que analizar más y pensar con mayor detenimiento las consecuencias de que esos tipos o esos grupos económicos conduzcan los destinos del país. Es muy grave, porque es todo para ellos. O sea, Macri no te va a invitar a comer a su casa. Olvídate. Paolo Roca tampoco te va a invitar a comer a su casa, el dueño de Techín. Caputo, el Toto Caputo, que es el patriota, te juro que me daba vergüenza. Yo pensaba, no puede ser tan atorrante este tipo de decir que el Toto Caputo es un patriota cuando decimos patriota y pensamos en Rosas, en Belgrano, en San Martín, en Güemes, en todos los padres de la patria que los tenés vos acá, y que me alegro de verlos en sus imágenes, ¿no? Ni hablar de Néstor, ni hablar de Perón y Evita, porque ahí ya... Bueno, vos sabés, yo creo que el precio que estamos pagando, que ellos jamás van a tener un Perón y Evita, un Néstor ni Cristina. No, porque además lo nuestro es amor. Nuestro amor, o sea, mi panteón, vos me decís, ¿cuáles son tus héroes, tu panteón de patriota? Ahí son San Martín, Rosas, Perón y el Diego. Después está el resto, o sea, después le siguen... Tenemos una pila, tenemos Moreno, no nos olvidemos, ya que lo veo a Güemes acá con ese uniforme maravilloso, que a los 22 años, de a caballo, tomó un barco inglés. A caballo. Tomó un barco inglés con sus infernales.
Entonces, ¿de qué nos van a hablar? Si estos muchachos no tienen amor por nada, o sea, los que generan esto tienen amor por la guita, por el dinero, por el poder. Nosotros tenemos amor por el pensamiento y por la patria. Y por la patria. Por la patria. Y lo hacemos de la manera que podemos y diciéndolo y expresándonos de la manera en que podemos y ojalá lo pudiéramos hacer mejor para ser más claro. Al mejor estilo de nuestros aborígenes. Pero, claro, tal cual. Tal cual. Entonces, creo que también los que te escuchan a vos, Carlito, es porque tienen la camiseta argentina, no la tienen puesta, la tienen dibujada, impregnada en la piel, ¿viste? O sea, sí. Es así la cosa. Bueno, gracias por el halago. Bueno, contanos un poquitito, ayer estuvieron los chicos también del terciario, ¿viste? Que han armado una comisión del terciario. Ellos lo hacen en la escuela normal porque aprovechan la salida y la entrada. Es buena la idea también. Me parece fantástico. En realidad yo largué, yo en mis redes sociales no había visto, o sea, creo que salió tarde el aviso. Sí. Creo que salió tarde porque yo soy egresado del Instituto Superior de Formación Docente, o sea, soy egresado de ahí como profesor de historia. O sea que para mí, yo le tengo un cariño al profesorado y soy un defensor a muerte. Y en su momento libramos una lucha contra Vidal cuando cerró profesorados. Claro. La gobernadora Vidal también venía con esas ideas de cerrar los profesorados. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿viste? Entonces por eso hice esa invitación. Y yo digo, aunque sea yo solo voy a estar tomando mate en la esquina frente al Colegio Nacional como algo simbólico. Yo voy a largar por las redes la invitación y se fue enganchando gente, poniendo me gusta, voy a estar, bueno, y así seamos 1, 5, 10, 100, 1000, ojalá seamos los 44.000 habitantes de Bragado, porque la idea es esa. Acá esta es una invitación de todos para todos, o sea, y nada, y bueno, y me alegro que después de del acto, que van a ser como un aula abierta, una clase abierta, que me hubiera gustado participar, Centro pero... de Estudiantes Terciario. Centro de Estudiantes Terciario. Bueno, perfecto. Me hubiera gustado estar. Lo que pasa es que al alargar esa invitación, también me comprometo entonces con los que se aceptaron. Entonces, me parece fantástico que los muchachos, los estudiantes del profesorado, una vez hecha la clase abierta, después se vayan para la plaza y ahí nos podremos unir todos, nos podemos juntar todos, porque acá la lucha es esta, es una sola. Por una cuestión de desinformación se hicieron distintas invitaciones, pero el objetivo es el mismo. Que se hagan 1, 2 o 3 o 10 reuniones en lugares distintos, el objetivo es el mismo y nada nos separa. Así que... nada, tenemos que defender la educación pública, que es el motor, y tenemos que luchar para que nuestros hijos, nuestros nietos concurran a la escuela, porque sí tenemos cosas que arreglar. De lo que se preocupó la generación del 80 al momento de hacerla laica y pública, la educación, fue también de la excelencia. A tal punto que no había docentes, y Sarmiento trajo docentes de Estados Unidos, trajo maestras de Estados Unidos. Con lo cual, acertado o no, lo que buscaba era la excelencia educativa. Y hacía una nota de color, las maestras tenían que ser solteras. Si la maestra se quería casar, tenía que pedir la baja. Era un poco como lo eclesiástico. Estilo Sarmiento. Pero bueno, era la época, eran costumbres de la época y sí. No la vamos a juzgar acá. No. Porque gracias a todos esos pensamientos, a todas esas conducciones de la educación, tenemos el país que tenemos, un país riquísimo, los profesionales son aceptados en todo el mundo, y lo que te decía un poco al principio, es que esta gente, cuando fue creando la educación libre, gratuita y laica, yo creo que automáticamente se dieron cuenta de que en algún momento eso les iba a jugar en contra políticamente, y sin embargo lo hicieron igual.
¿Por qué? Porque al ser libre y gratuita iban a ir los empleados, primero como Claro. aprendizajes adultos, pero también los hijos de los empleados, e iban a empezar a pensar e iban a empezar a hacerse preguntas, iban a hacer cuestionamientos, iban a adquirir un pensamiento crítico que es propio de la educación, y ahí yo creo que se empezó a tomar conciencia de que la aristocracia en el gobierno, si bien genera cosas importantes, también genera beneficios propios. O sea que las políticas, claro, la concentración de la riqueza, en aquella época eran los terratenientes muy poderosos. Pero fíjate vos, en 1910, cuando yo me voy para un lado y para el otro con estas charlas así, pero el anecdotario es interesante. En el centenario de la independencia, en 1910, viene la infanta Isabel a la Argentina invitada como representante de la madre patria. Claro. Lo que se decía, ahora ya no es más la madre patria, ahora rotamos un poco el pensamiento, pero bueno. Vamos cambiando poncho. Y junto con ella venía un periodista, un reportero, y cuando vio la calidad y el tamaño de los edificios educativos de nuestras escuelas, lo comparó con las construcciones que hacían los griegos y habló maravillas. ¿Por qué? Porque eso representaba para ese momento el significado, la importancia de la educación para aquellos gobiernos, para aquellos gobernantes que habían generado este movimiento educativo. Y lo podemos ver en la construcción de la Escuela Nacional. Realmente son palacios educativos, la escuela normal, la escuela 1, es decir, que eran las escuelas típicas son lugares. Y primigenias de nuestro origen, ¿no? Entonces, ni hablar en Buenos Aires de las grandes escuelas y de las universidades, ¿no? Bueno, son realmente de una calidad y de una belleza arquitectónica inigualables. Marcaba una línea. Lo mismo que las estaciones de ferrocarril, bueno, todo realmente son construcciones que son monumentos nacionales. Y eso hablaba entonces del significado y la importancia que tenían la educación para la generación del 80. Entonces por eso yo rescato esto, porque eran conservadores, era el Partido Autonomista Nacional, era el PAN, que en ese momento... Sí. Que primero obtuvo. Y mirá cómo se va relacionando todo. En ese momento tenían el gobierno, sí, por elecciones que era voto cantado, es decir, iba el capataz de la estancia con sus 100 empleados o llevaba directamente el documento y la gente no hacía presencia física. Con la llegada de la educación, claro, vino la ley Sáenz Peña. Claro. Que era ya el voto obligatorio, el voto secreto, entonces ya se creó el cuarto oscuro y ahí es cuando gana ya Irigoyen en las elecciones, ya nos vamos adelantando en el tiempo, y ya los conservadores tuvieron que recurrir primero en la década infame, tuvieron que recurrir a falsear el resultado, a robar las urnas, y llenarlas. Sus trampitas. Claro, ya empezaron a obtener el poder, a tratar de obtener el poder mediante artimañas, y por último después recurrieron al golpe de Estado en el año 30, que es la revolución del 30, el primer golpe de Estado que no lamentablemente no, pero sí tenemos que agradecer a esos conservadores de la generación del 80, que eran conservadores en lo económico, pero eran liberales en el pensamiento, en la educación. Esa conjunción hizo que se hicieran grandes escuelas, que se extendieran por todo el país y que se generara la educación entonces libre, gratuita y laica. Así que bueno, vaya nuestro agradecimiento para aquellos que lo formaron, y hoy es nuestro deber y nuestra responsabilidad salir a luchar porque se mantenga
esa educación que después fue la creación de escuelas, la construcción de escuelas durante el gobierno de Perón, todavía están en el campo diseminadas unas construcciones maravillosas, muchas veces abandonadas lamentablemente, y otras veces inteligentemente dadas a familias que las cuidan, porque son unas construcciones de primerísima calidad, ya que el pensamiento de Perón y Evita era que todos tienen que tener la misma posibilidad, y que donde surge una necesidad nace un derecho. Así dijo Gustavo Bartolomé. Bueno, Gustavo, muchas gracias, y hoy a las 6 de la tarde los esperamos todos ahí frente al Colegio Nacional. Que vaya toda la comunidad, que vaya con el equipito de mate, sí, tal cual, que vaya a charlar un poco, que lo tome como, aunque sea como una salida, vamos a pasear, pero todos, les interese, tengan estudios secundarios, terciarios o no, que vayan todos, porque esto es para todos, no es para nadie en particular. Esto es una movilización colectiva, así que bueno, los esperamos a todos y seguramente nos vamos a encontrar una gran cantidad de bragadenses para ir contra esta medida que es el desfinanciamiento de la educación pública. Gracias por venir, Gustavo. Gracias a vos, Carlito. Estuvimos charlando con Gustavo Bartolomé.